Bueno, se han basado en tres estrategias. La primera estrategia que elegí para escoger los principales trials, los estudios del 2014, la primera de todas fue aquellas que evitaban la progresión de la insuficiencia cardíaca. La segunda estrategia que busqué fue aquellos trials que analizaban sobre todo el impacto y el tratamiento sobre las comorbilidades de la insuficiencia cardíaca. Y el tercero era cuáles estrategias estaban utilizando especialmente para controlar las vías moleculares que disfuncionan en la insuficiencia cardíaca. En base a estas tres estrategias elegimos la primera para la progresión de la insuficiencia cardíaca, el estudio Paradigm con el uso del ECZ 696 en pacientes con insuficiencia cardíaca. Para la segunda estrategia de comorbilidades escogimos el estudio CONFIRM sobre el uso de hierro carboximaltosa en pacientes con insuficiencia cardíaca, y para la estrategia de vías moleculares hablamos de terapia génica con el estudio CUPIT. Digamos que estas son las tres, posiblemente las tres estrategias más importantes de tratamiento que se han presentado en el 2014. Sí, lo más importante ha sido precisamente la presentación de nuevos subestudios, por ejemplo del estudio Paradigm, sobre todo la importancia del GMP cíclico como el target de estas nuevas moléculas. El aumento del GMP cíclico sería favorable en los pacientes con insuficiencia cardíaca, y luego especialmente lo que estamos viendo es que seguimos hablando especialmente de otros fármacos, sobre todo porque el año pasado también hubo novedades, por ejemplo la fracción de eyección preservada con el estudio TOPCAT. Pues bueno, nuevas evaluaciones del estudio TOPCAT también muestran que probablemente a lo mejor en un subgrupo de pacientes el uso de spironolactona podría ser beneficioso. Es decir, que creo que vamos poco a poco teniendo nuevas novedades y nuevas oportunidades para nuestros pacientes. Efectivamente, desde que se han publicado los estudios FAIR-HF y el CONFIRM, el déficit de hierro se ha comportado actualmente como ya no una comorbilidad prácticamente, sino que realmente ya se considera que es uno de los aspectos clave en lo que es el manejo de los pacientes con insuficiencia cardíaca. Hasta se considera que el déficit de hierro puede tener también un efecto en la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca, contribuir al deterioro funcional de los pacientes con insuficiencia cardíaca, en base a toda esta importancia que tiene el déficit de hierro. También recordar que pacientes con insuficiencia cardíaca aguda tienen déficit de hierro, pacientes que ingresan en el hospital tienen déficit de hierro. Entonces, el déficit de hierro ya no solamente es en el paciente crónico, sino también el paciente agudo. Todo esto obligaba un poco a tener una estrategia más de atención integral al paciente con insuficiencia cardíaca, y para esto nos reunimos con la Sociedad Española de Medicina Interna y la sección de insuficiencia cardíaca y trasplante, haciendo un documento especialmente enfocado al diagnóstico, a mejorar el diagnóstico del déficit de hierro, sobre todo en aquellos pacientes que están descompensados, en aquellos pacientes que vemos que hay de progresión o deterioro de la insuficiencia cardíaca, y además lo que hemos hecho también es un esquema de tratamiento del déficit de hierro para que, digamos, todas las unidades y todos los cardiólogos tengan acceso a estas novedades, como es la importancia del déficit de hierro en la insuficiencia cardíaca en nuestros pacientes del día a día, pero también digo en los pacientes que ingresan a los hospitales descompensados. Muy bien, perfecto.